Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Oliver Skip. Acá estamos no solo con Juan Pablo hoy, sino también con Nico, que tiene una cuenta del Norwich en Twitter, y queríamos hablar justamente con él, también tener su visión de una de las promesas, si no la más importante o prometedora, valga la redundancia, que tiene el Tottenham con tan solo 20 años, siendo tan importante en un equipo, el equipo campeón de Championship. Vamos a hablar justamente de Oliver Skip con la compañía de Nico. Nico, ¿cómo andás? Muy bien, gracias Mati, buenas noches. Juan Pablo, un gusto estar acá, muy feliz. Qué bueno. Es nuestra alegría. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer este video y arrancar un poco, ¿no? Esta postemporada, por así decirlo, con uno de los jugadores como que más nos ilusiona y que realmente creemos que puede estar 15, 20 años asociado a este club dándole todo. Así es, y un jugador que desde los 12, 13 años está metido en el club, llegó a la academia en el año 2013, en la temporada 2016-2017 pudo debutar en la Premier League 2 a los 16 años con el equipo juvenil del Tottenham. Firmó su primer contrato en el 2018 por 3 años hasta 2021 y en 2020 volvió a firmar, esta vez hasta 2023. Tuvo varias participaciones en el equipo sub-18 del Tottenham con 31 partidos y unas 6 asistencias, y también en el equipo sub-23 donde tuvo un poco menos de partidos, que tuvo 25, pero pudo también cosechar un gol y 2 asistencias. También jugó en la selección sub-16, 17, 18 y 21 de Inglaterra. Lo único que le falta es debutar con la mayor. Esperemos que lo haga próximamente. No sabemos si para esta Eurocopa quizás es un paso medio temprano, teniendo solo 20 años y, como decíamos, nunca habiendo formado parte de la selección, pero veremos qué pasa. Si no, me parece que está claro que más adelante, no sabemos si en un año o en el tiempo que sea, lo hará. Y en relación a lo que fue el primer equipo, me parece que tuvo mucha mano ahí Pochettino, que lo hizo debutar en una victoria por Carabao Cup ante el West Ham en octubre de 2018. Y como decía, tuvo 23 partidos. Es verdad que la mayoría como suplentes, porque solo tiene 700 minutos, que sería aproximadamente 30 por partido. Y como decía, está metida ahí la mano de Pochettino, un jugador, un entrenador que lamentablemente dejó el club y desde ese momento el club no deja de ir para abajo. Pero como decía Juan Pablo, quizás nos lo puedes explicar un poco mejor. Un jugador que, si tiene el presente que tiene, también mucho es gracias a Mauricio Pochettino. Sí, un Mauricio Pochettino que realmente lo vio a Oliver como ese moderno mediocampista que puede hacer esa transición, ¿no? De defensa a ataque y que siempre tuvo una habilidad de poder pasar la pelota casi innata. De hecho, de eso hablaban y lo elogiaban los propios profesionales cuando estaban contentos que había debutado, los Eriksen, los Dembélé, mismo Kane, hablaban realmente muy bien de Skip, de su profesionalismo, de su madurez y de cómo tampoco les era fácil sacarle la pelota, siendo un juvenil que en ese momento tenía 17, 18 años y que ahora, después de una temporada que podríamos decir que lo consagra, tiene 20 y por eso lo vemos, ¿no? Como ese futuro capitán del Tottenham que realmente le dé ese liderazgo que tanto habla Kane, que faltan líderes en el equipo. Bueno, él con 20 años ayudó a un Norwich a salir campeón, que ahora Nicolás nos va a estar contando cómo fue ese proceso, si desde el minuto uno o no empezó a rendir y cómo fue ese rendimiento. Em, pero realmente te deja también maravillado ciertas estadísticas, ¿no? Que quiero compartir antes de darle el pie a Nicolás, que es justamente en lo que se llama la estadística plus minus o más menos para los que no manejan tanto el inglés.
que es muy conocida en el básquet, que lo que evalúa, ¿no?, es el efecto del jugador cuando está dentro versus el efecto cuando no está en campo. Oliver Skip en su primera real temporada terminó octavo en todo el Championship. Realmente en una posición, ¿no? Volvemos, en una posición de 5 defensivo que requiere inteligencia y experiencia. Y que es una posición tan difícil para jugadores jóvenes justamente porque no es solamente hablar de habilidad, no es solamente hablar de regates, de goles o de asistencias, sino requiere de otro tipo de, realmente, de inteligencia, que es justamente saber cómo cubrir espacios y cómo hacer transiciones, ¿no? Y habiendo dicho esto, quiero darle el pie a Nicolás, obviamente, para que nos hable, ¿no?, de cómo fue realmente este impacto de Oliver Skip y si realmente es como nosotros lo vemos desde el minuto 1 o no desde que llegó. Gracias, Juan Pablo. La verdad, nosotros tuvimos, como saben, como casi que todos saben, todos los que siguen a Premier saben que tuvimos una temporada última en Premier desastrosa, diría que la peor temporada de la historia del club. Simplemente no había suficiente equipo, nos arrollaron por todos lados y con eso nos íbamos al Championship. Un equipo que se renovó, se fueron un par de caras, logró retener a sus más grandes figuras como Buendía, Candwell, Arons, Pukki, algunos sí se han ido como Jamal Lewis al Newcastle y la que más me dolió que fue la de Ben Godfrey al Everton, pero también pusieron su plata, ¿no? Digamos que el Norwich ahí hizo sus negocios y trajo mucha renovación, mucho de cara al campeonato y también, ¿por qué no?, para pensar en la Vuelta a Premier. Trajo jugadores explosivos, por así decirlo, como tal vez Placheta, o jugadores más de equipo como Kieran Dowell, que encontró creo que su mejor versión. Y uno de esos jugadores que encontró y que trajimos a préstamo fue, y a mí me sorprendió mucho, fue a Skip. Skip, que una sesión que buscó porque necesitaba minutos. Y la verdad, yo, si soy sincero, la adaptación de Skip al equipo fue increíble. Yo no me esperaba ya del primer partido. Un chabón parecía que hace 3 años jugaba en el equipo, que se entendía con todos los compañeros, una precisión de pases que alcanzaba casi el 90%, incluso fue elegido como figura en el primer partido, y el entrenador se dio cuenta que era un jugador de mucha jerarquía, con los amistosos también, todos titular, y aunque el equipo tuvo un comienzo medio regular porque todavía no se acababa de encontrar a sí mismo, rumores de jugadores que se iban, pero Skip siempre estuvo desde ese momento uno, desde el inicio, rindiendo al 100% como toda la temporada. Así es, y palabras quizás raras en escuchar en un jugador de tan solo 20 años, como decías, un jugador que parecía tener experiencia, que parecía ser un cambio realmente para ese equipo, que si algo que necesitaba quizás era un poco más de solidez después de la temporada pésima que tuvieron por Premier. Y como decías, un jugador que quizás vos personalmente no tenías tantas expectativas, pero nos contabas antes de arrancar que fue quizás uno de los nombres que más impacto generó en los aficionados de Norwich antes de que arranque la temporada, y fue titular todos los partidos. Lástima que en el último tramo de la temporada tuvo una lesión desafortunada, pero fue titular e indispensable en el equipo en todos los partidos del Championship, que sabemos que es una competición muy larga y muy difícil, y también aportándole al equipo quizás un perfil que no tuvo la temporada pasada o que no tenía quizás para esta temporada, que es ese jugador que se pare quizás a veces entre medio de los dos centrales, a veces también creando el juego, pero no tan adelantado, sino buscando quizás, como decías, con 2 pivotes, siendo el que esté un poco más retrasado y con un jugador acompañando un poco más creativo por delante. Totalmente. Hablando de eso que dijiste, de la cantidad de
minutos jugados, fue el segundo jugador con más minutos jugados del equipo. 96% de veces en el 11 inicial y 93% de minutos jugados. Ya digo que, salvo por el último tramo de la temporada, que ya venían demasiados partidos y tuvo una lesión, nunca dejó de jugar y nunca salía, sobre todo. Está bien que su rol no es como para hacer un cambio, pero lo han sacado. Diría que si tengo que jugarme un número de 45 partidos que jugó, fueron 3, 4 veces que lo sacaron y en el final, y porque o íbamos perdiendo o empatando y había que buscar un resultado y necesitamos jugadores en ataque. O sea que si el equipo estaba con todas sus piezas, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, y así cada 3 días y siempre así. La verdad también sumaba que jugaba siempre con la Inglaterra sub-21, porque en Norwich esta temporada tuvo varios ahí, Cantwell, Aaron, Godfrey en su momento, Skip, y él también era el que más jugaba de ellos, siempre, casi todos los minutos. Y nada, me sorprendió la cantidad de minutos que jugó en la temporada sin casi sufrir golpes. Bueno, hasta el final, la verdad. Pero la verdad, eso es muy, muy importante, más para un jugador joven que a veces un buen momento o una lesión te puede poner disperso los próximos meses. Sí, y sobre todo para un jugador joven, ¿no? No es tan corpulento, ¿no? Que lo vemos y mide 1,77 m, no es que mide 1,90 m y que tampoco pesa 90, 95 kilos, y que los golpes o esos cortes, las faltas de tener que ir a cortar, habiendo sido el séptimo máximo tacleador del Championship, le podían haber quitado minutos en base a lesiones. Y hablando de este tema, ¿no? De lo que es la parte física, ¿cómo has visto a Skip? Que justamente muchos se preguntarán, ¿no? Al no tener ese físico que puede tener un Sissoko o que podía tener en su momento un Wanyama, que realmente era muy corpulento. ¿Cómo lo ves a Skip contra esos jugadores, ¿no? Que sí tienen esa clase de físicos? ¿Cómo ha rendido contra ellos a lo largo de la temporada? Sí, es algo que muchas veces se menciona del campeonato, de los jugadores más duros, entradas duras, mucho físico, hay que tener músculo ahí abajo, en el medio. La verdad, yo tenía mis dudas porque al equipo le faltaba músculo en el medio, le faltaba un jugador así físico. Y Skip a priori no se ve como un jugador tan corpulento, pero estuvo realmente algo que no tienen muchos y que me he notado que Oliver ha usado muy bien, es el tema de poner cuerpo. La verdad es muy bueno para aguantar pelotas cuando te venían un par. Es bueno para aguantar la pelota y poder ver el pase que está liberado. Tiene eso de como que te la tiene con la mano así, te aguanta la pelota y es mucha jerarquía, la verdad, porque es una posición que le ha pasado un par de veces que la ha perdido y nos agarraron al contragolpe, pero diría que, no sé, 2 veces en todo el campeonato. Y me acuerdo de una que fue con falta terrible, que no cobró, y que de pedo no lo lesionó, pero lo que quiero decir es que Chabón juega como si tuviera 10 años de experiencia mínimo. Es algo que realmente sorprende mucho para un jugador de esa posición. Sorprende, porque es una posición que tenés que tener mucha jerarquía para jugar de pivote. Tenés que tenerla. Así es, y comparándolo quizás en su situación, cómo sería en el Tottenham, quizás para la temporada que viene, el jugador que quizás discutiría la posición sería con Højbjerg, un jugador que tiene también habilidad para el corte y la creación luego del corte, pero, a ver, creo que Højbjerg es un perfil obviamente defensivo, pero más enfocado al repliegue. Digamos, con Mourinho vimos que funcionó perfectamente cubriendo los espacios. Por ejemplo, contra el Manchester City creo que fue su mejor actuación
no permitió a Kevin De Bruyne, a Gundogan, a Rodri que puedan crear espacios ahí por el medio. Y me parece que Oliver Skip no sería tanto ese perfil, sino por ejemplo, un Busquets en el Barcelona siendo el más retrasado del mediocampo, pero generando desde el primer pase quizás entre los centrales a veces o a veces un poco más adelantado, quizás podría ser un doble pivote al lado o si no, dos interiores un poco más adelante en un 4-3-3. Obviamente, esto va a depender de la elección del técnico que se dé el año que viene, vamos a ver si está a punto para rendir 100% en la Premier. Pero, por ejemplo, en el Norwich, ¿vos cómo lo viste desde el punto de vista quizás más de creación de juego, su habilidad en cuanto a los pases y cómo aportaba al equipo desde ese ámbito, digamos? Primero quiero tirar un comentario sobre la comparación de Skip con Wings, Sissoko, Højbjerg. Creo que al que más se puede asimilar a Skip, tal vez es a Wings por posición y por características. Realmente no tiene quizá la fuerza o el físico que tienen obviamente Sissoko o Højbjerg, pero en el Norwich toda la temporada 4-2-3-1, doble pivote, pero no es un doble pivote que se comportaba de la misma manera, porque el doble pivote era Skip y toda la temporada rotó entre Ruud, McLean, jugadores que no le da para hacer pivote, tampoco le da para hacer esa especie de enganche, son más volantes, no son, diría que Skip es el único que es pivote en realidad del equipo. Solo hubo un partido que jugó como único pivote, que perdimos lamentablemente, pero no, eso no importa. Pero sí, creo que no estoy seguro si fue el jugador que más pases tuvo en toda la temporada de Norwich, o él, o Hanley, o Krul, porque entre ellos se la pasaban el 70% del partido, siempre, y siempre buenos pases. La verdad nunca lo vi dar como algún pase malo, como que si fue malo fue porque fue mala dirección, pero el pase fue fuerte, fue recto. Y también jugaba muy bien de primera, Norwich usa mucho las paredes con los laterales ofensivos, con Buendía, Cantwell, y eso lo podía hacer bien Skip. También a la hora de dar un pelotazo, cuando un delantero pica la espalda a un central, también, aunque no utilizó mucho esa función en el equipo, porque no se la pedía, vimos veces que también como pelotazo, cuando no podés pasarla, Skip también puede hacer siento que puede hacer eso perfectamente. Un Skip que ha tenido un 88% de efectividad en los pases, ¿no? Siendo ese número altísimo y estando por encima de lo que fue el promedio del Championship, que fue un 83%. Y por encima de nuestro propio Højbjerg, ¿no? Que también no pudo llegar al 86. Por eso también era la pregunta de Mati, de justamente cómo lo veías como pasador y qué tipo de pases eran los más efectivos que podía tener, si eran diagonales, a delanteros o extremos, si un pase filtrado entre líneas o si un pase de primera a los laterales. Dentro de esas líneas de pase, ¿cuál sería para vos la que destacarías como la más efectiva? Creo que su mejor atributo es esos pases que son en el medio, entre varios jugadores, donde tenés que pivotear o descargar de primera. Esos pases los hace muy bien, porque esos pases son, si los haces mal, te presionan y quedás contra 3, 4, vos solo, pero Skip tiene una jerarquía en los pies excepcional para dar ese tipo de pases que son más comprometedores. Así es, de esa manera tuvo 2 asistencias también, digamos como resumen de la temporada, se podía englobar también que tuvo su primer gol en un partido profesional, digamos, porque obviamente había tenido en las juveniles, pero en el Tottenham no había llegado a marcar con el primer equipo, y también como para reflejar lo buena que fue la temporada, tuvo muchos premios de Man of the Match, también ayudado por los hinchas del Tottenham en las votaciones,
pero algo que es realmente objetivo, fue elegido el tercer mejor jugador del Norwich, teniendo también mucha competencia. Por ejemplo, bueno, vos nos decías que el primer puesto tenía que ser sí o sí para Buendía, pero quizás vos lo hubieses puesto también en el segundo lugar, quizás. Sí, hablando de esto último, de que fue elegido el tercer mejor de la temporada, como antes dijo Juan Pablo, que en eso de máximo y mínimo, Skip estaba 8, octavo. Los jugadores, el Norwich tiene muchos jugadores muy buenos, o sea, entre esos, o para el que tuvo muy buenos esta temporada. Tal es el caso de, bueno, Buendía, también Pukki, que metió 26 goles, cantidad más que excelente. También Arons, que tiene mucho nombre, es como, en ese sentido, como Skip, con bastante nombre y mucho futuro. Krul también hizo una muy buena temporada, y el hecho de ser arquero, veterano y capitán, bueno, no sé si es capitán, no lo es, también lo ponía entre los mejores, y creo que el que ha tenido una temporada así de sorpresiva como Skip de buena fue Hanley, que fue el que le primerió el segundo puesto, pero ya te digo que tranquilamente pudo haber sido para Skip. Y sí, estaba en casi todo lo... Si lo ponían entre los 4 para hacer mano de match, ganaba, asegurado. Por más que, no sé, haya metido un hat-trick Pukki o Buendía jugó un partido de locos, si estaba Skip, iba a ganar. Y si no estaba, en todos los comentarios de Twitter eran los hinchas del Tottenham reclamando por qué no estaba Skip. O sea, eso sí, me gustaban esas interacciones eran muy graciosas, realmente. Y sobre lo que dijiste, sí, metió su primer gol, lo recuerdo bien, fue en 3-1 en el 95 contra el Birmingham, y el gol es que recuperamos la pelota en nuestra área, y a partir de ahí, de nuestra área, ¿no? A su área, se va corriendo solo un jugador nuestro, de ahí Skip mete un sprint, pero tremendo, porque no tiene tanta, no veo que sea tan veloz, pero acelera mucho mientras más está corriendo. Eso ha tenido muchas recuperaciones así. Y bueno, se la pasa al medio y define, el arquero le da le da un castañón, pero sí, metió su primer gol y estaban muy felices, estaban todos, la verdad. Fue un buen momento para él, su primer gol profesional. Así es, terminando quizás una temporada, no sé decir excelente, pero realmente muy buena. El último pero fue lamentablemente esa lesión que tuvo en uno de los últimos partidos. Aclarar que no fue un tema, digamos, físico propio, sino que fue por una patada y bastante fuerte. Y la pregunta quizás que queda en este video, que quizás la más importante de todas, ¿lo ves para dar el salto a Premier? Supongo que con el Norwich sí, pero ¿lo ves quizás jugando en un club, digamos, que está dispuesto para grandes cosas como el Tottenham? A ver, yo creo que realmente el primer objetivo del Norwich en esta temporada es que se quede, y claramente, o sea, incluso es más prioridad de que diría que se vaya Arons o Buendía capaz, porque aunque es solo un jugador y en una posición intrascendente, le dio todo al equipo, le dio mucho. Y si me preguntás sobre si está para dar el salto, creo que objetivamente y basándome en el rendimiento que tuvo, aunque sea el campeonato, o sea la B, yo creo que está preparado para al menos, no te digo ser titular, pero al menos estar en el primer equipo. O sea, de rotación sería excelente, aunque depende del estilo, para mí podría arrancar, porque no tienen un jugador, siento que no tienen un jugador en esa posición con las características que tiene Oliver Skip. O sea, todo va a depender de quién sea el que esté al mando del Tottenham y qué estilo de juego tenga, pero si le gusta tener ofensiva y posición, Skip de pivote individual o doble pivote te va a rendir. Es así. Yo creo que sí está al salto. También te digo que si no renuevan mucho equipo y no están muy seguros de que su primera temporada en la élite sea con el Tottenham, capaz, yo creo, objetivamente creo que se va a quedar un año más en el Norwich. Eso es lo que creo, que va a estar en la primera temporada en la Premier League con nosotros y que después va a ir al Tottenham. Eso es lo que creo que va a pasar. Lo que creo y lo que quiero.
La verdad que, a ver, realmente podría ser, es complicado decirlo en este momento porque el Tottenham no tiene, no sabe quién va a estar a cargo. Se supone que se va a anunciar en la próxima semana quizás, pero no se sabe cuál va a ser la decisión, básicamente porque no tenemos alguien que tome esa decisión actualmente en el club. Y como decíamos, quizás lo más importante de este video era analizar qué va a pasar la temporada que viene, pero depende mucho de quién sea el nuevo DT, de si va, quizás si le puede discutir el puesto a Højbjerg o si va a ser de recambio o si puede llegar a jugar con Højbjerg a la vez los dos, o como decías, Nico, quizás una posible cesión de nuevo a Norwich y que se forme en la Premier, pero también desde abajo con un equipo con distintos objetivos. Y también después está la visión a futuro, pero mucho más a largo plazo, ¿no? Que te gusta más a vos, Juan Pablo, que vemos a Oliver Skip como ese jugador formado en la cantera desde los 12 años, que tuvo sus primeros pasos en Championship muy satisfactorios y que ya a los 20 años se está haciendo un nombre importante en el club y a futuro, quizás, quien dice para los 10, 15 años que le queden de carrera como mucho, puede ser un jugador extremadamente importante, como hasta puede ser el capitán emblema, estilo Harry Kane ahora mismo, del Tottenham a futuro. Y es como realmente lo vemos nosotros. Sí, tal cual. La verdad es que puede ser tranquilamente un emblema del club y realmente otro caso de éxito de la academia, ¿no? Que ayude a la academia a empezar a sacar otros jugadores y que se le reconozca a la cantera ese lugar y se le dé más prioridad, ¿no? A esos jugadores jóvenes que tienen tanto talento que salen de la sub-18, la reserva, en vez de ir a comprar jugadores jóvenes prometedores, ¿no? Pero que vos ya tenés a disposición, ¿no? Que estamos viendo, por suerte, mucho últimamente con la salida de Alfie Devin, con la salida de Scarlett, con un Fabian Walcott que ya debutó en Champions League, con un Tanganga que todavía no se termina de sentar en el primer equipo, pero que realmente ha demostrado en cada partido que ha jugado la jerarquía que tiene, ¿no? Entonces, Skip no solamente para nosotros es un caso de estudio de cómo le fue esta temporada, sino la carrera que puede tener por los próximos 15 años, llevando en algún momento esa banda de capitán. Y también hablando un poco de lo importante que es esa posición de número 5, ¿no? Porque a veces se olvida que justamente el balance del equipo está en ese número 5, ¿no? En esa persona que está dispuesta a hacer el trabajo de hormiga mientras los demás brillan y es capaz de poder hacer esos cortes fundamentales en defensa y poder dar ese pase justo a los jugadores más hábiles. Es algo que hemos visto en sobremanera en tiempos pasados, justamente con Busquets, que era quien traíamos a modo de comparación, aunque Skip sería más rápido, donde lo hemos visto también con Pirlo en su momento, un Berratti en el Paris Saint-Germain, que cuando ha jugado realmente es un jugador que tiene mucha calidad técnica, no lo ves una velocidad final impresionante, pero sí tiene la agilidad y la inteligencia para saber moverse, ¿no? Entonces, si hablamos de un Skip que se pudo asentar tan bien en una primera temporada, en una liga tan dura y tan profesional como es el Championship, ¿no? Que busca justamente dar ese salto a la Premier, ¿qué podemos esperar de un Skip en esta posición de acá a 5 o 7 años, que es la edad dorada de los futbolistas para esa posición, ¿no? Ese es el mayor mensaje esperanzador que tenemos con Oliver y que realmente le queremos dejar a toda nuestra afición, ¿no, Mati? Completamente. Y ojalá pueda seguir los pasos, por ejemplo, de Harry Kane, que se formó también en divisiones inferiores y fue buscándose su lugar en el primer equipo. Y quizás no sea el caso, por ejemplo, de Dele Alli o de Winks, que fueron prometedores y se cayeron. Esperemos que Oliver Skip, y realmente lo vemos con esa visión, digamos, de que
va a ser la futura estrella del equipo. No sé si estrella, quizás porque esa posición no sobresale tanto en cada equipo, pero por lo menos el futuro capitán del equipo cuando ya no estén más Lloris o Kane o el que sea, pero realmente lo vemos con esos ojos, no solo como un gran jugador, sino también, decía Nico, que tiene experiencia y jerarquía le aportó experiencia y jerarquía al Norwich a los 20 años nada más. Pocos jugadores realmente demuestran esas aptitudes, y así que era un video que teníamos ganas de hacer hace un montón de tiempo, porque sabemos lo importante que es, sobre todo para el futuro del club, tener un jugador como Oliver, y esperemos, le deseamos lo mejor en toda su carrera. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nico, por habernos aclarado el panorama de esta exitosa temporada que tuvo. Y bueno, esperemos que la temporada que viene lo veamos con la camiseta del Tottenham, pero tampoco veríamos con malos ojos quizás que se lo quede en una temporada más, aunque realmente nos gustaría que se quede con nosotros. Así que, Nico, muchísimas gracias por habernos ayudado con este video. Y bueno, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, y te dejamos ahora para que te despidas o digas lo que quieras. Gracias. La pasé muy bien, me gustó hablar de eso y como una última cosa que Harry Kane también estuvo en el Norwich, así que ahí de ese lado lo podemos ver, aunque no le fue para nada bien como le fue a Gil, pero en ese sentido vamos bien. Que bueno, la verdad un placer realmente que hayas estado acá y nos hayas ayudado con este video. La verdad es que era uno de los videos que más queríamos hacer desde el inicio de la temporada. Y bueno, obviamente los dejo con Mati, que religiosamente va a poder dar todos los avisos parroquiales que necesitamos para el final, pero muchas gracias por su apoyo. Así es. Bueno, para finalizar, obviamente muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo. Comenten sobre todo si lo pudieron ver o lo pudieron seguir mínimamente, qué les pareció esta temporada de Oliver Skip, si lo ven para la temporada que viene o prefieren serlo una temporada más, y obviamente cuáles son sus opiniones acerca de este jugador para los próximos años, digamos, a un futuro a largo plazo quizás. Así que muchísimas gracias por habernos visto hasta acá. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Y bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y suscríbanse obviamente acá en YouTube. Así que de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Adiós.